El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Una vez más nos damos cita para compartir la palabra de Dios. Sabemos que lo que transforma tu vida es la palabra. Y hoy queremos compartir un tema que hemos titulado Debe morir el obrero, no la obra. Y parece un tema y un título contradictorio. Pero no existe una obra si no hay quien la produzca. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos llegar en esta hora a cada uno de los hogares para compartir tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú tomes mi mente, mi corazón y mis labios, para que la palabra que vamos a compartir sea guiada por tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo sea en esta hora tomando a cada vida que me ve, a cada televidente, a cada oyente, y que tu nombre corra y sea glorificado por los siglos de los siglos. Trae bendición a través de esta palabra, trae sanidad, libertad, y que se despeje toda duda y salga huyendo todo espíritu contrario al poder de tu palabra. Te damos a ti la gloria, Señor, porque solo tú la mereces. Solo tú eres digno de recibir toda gloria, toda honra y toda alabanza. Hemos titulado Debe morir el obrero, no la obra. Por lo general, cuando una persona muere, lo que queda evidenciado son sus obras. Las obras, como en el caso del maestro Botero, que han quedado en Medellín y en varias ciudades, en varios países, sus obras, y ellas atestiguan de lo que es él. Pero nuestro tema va enfatizado hoy no a que debe morir el artista, sino debe morir el pecado. Ese es el obrero que batalla en tu vida. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Abre tu Biblia, por favor, conmigo. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes, el obrero. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, las obras, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, obras, pues la persona ávara es idólatra porque adora a las cosas de este mundo. Obrero. Y dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 7. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Versículo 6. A causa de esos pecados, vivían bajo la furia de Dios. Y el versículo 8 dice, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, obras, la furia, el comportamiento malicioso, esos son obras, la calumnia y el lenguaje sucio, obras. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa, obrero, y todos sus actos perversos. Vístase el obrero con la nueva naturaleza y se renovará a medida que aprendan a conocer a su Creador
y se parezcan más a Él. El obrero y sus obras. Muchas personas se preguntan, ¿por qué no avanzan en la vida? Si Dios ha prometido, pero no se ha cumplido. Muchas personas se preguntan, ¿por qué oran y Dios no responde? Alguien hoy precisamente me decía, es que todos somos buenos. Y yo le dije, no, perdóname. La Biblia dice que no hay ninguno bueno. No hay ninguno que haga el bien. Todos se han apartado. Así que no hay gente buena. Puede que tú digas para ti que alguien bueno es porque hace quizás una obra de caridad, o es una persona que no roba, o es una persona... Pero la Biblia dice que no hay nadie bueno. Porque si hubieran personas buenas, ¿para qué Cristo murió en la cruz? ¿Qué necesidad había de que Cristo muriera? ¿Murió solo por unos? No, Cristo murió por todos. Y quedé pensando, cavilando, y escribí lo siguiente, que quizás va a ser la mayoría de nuestra predicación, la introducción. ¿Por qué escribí debe morir el obrero y no la obra? Porque el obrero eres tú. Tú eres el obrero. Y para mi historia, tú vas a ser un balde. Las obras son las pasiones, los pensamientos, la concupiscencia. Esas son las obras. Y dice así: un día, un creyente visitó a su pastor en su casa. Lo encontró en el granero, pues el pastor se encontraba acomodando algunas cosas. Al ver el creyente a su pastor, con un tono molesto e irritable, le dijo: no quiero volver a leer la Biblia, ni menos orar. ¿Cuántos creyentes han llegado a esta etapa de que no quieren leer la Biblia y no quieren orar? Porque no se han contestado sus oraciones. O porque quizás quedaron en un punto en el cual no hay crecimiento. O quizás sí lo hay, pero como las colas de la vaca, hacia abajo. Y este hombre le dice: no quiero volver a leer la Biblia y menos orar. El pastor se quedó mirándolo callado y no le respondió. No le objetó nada al respecto. Pero sí miró a aquel creyente y le pide un favor. El pastor le dice al creyente que si le podía hacer el favor de sacar agua del estanque y traérsela. Para ello, se le proporcionó un balde totalmente sucio, pues el agua no era para tomar, sino era para limpiar algunos objetos. Así que le da un balde totalmente sucio. El creyente, sin medir palabra con su pastor, se va al estanque, preocupado de que su pastor no le hubiera respondido, que no le hubiera dicho: pero ¿por qué no quieres leer la Biblia? ¿Y por qué tampoco quieres orar? Pues el creyente dijo: es que fui explícito con mi pastor y le dije: no quiero volver a leer la Biblia y menos orar. Al igual, el creyente pensativo dijo: ¿qué tiene que ver el agua, el estanque con mi decisión? Ya que el estanque se encontraba un poco retirado del granero. Así que el hombre llega al estanque y bota el balde. El balde desciende y el creyente ve que el balde se sumerge rápido y él creyó que estaba con el agua. Se sentía lleno, porque al él jalar
veía que había peso. Pero una vez llegaba el balde a la superficie, se encontraba vacío. Así que, en medio de su contrariedad, de no encontrar razón por qué su pastor le dijo, ve y trae agua en este balde, el creyente notó que a medida que lanzaba el balde y éste se profundizaba y llevaba al fondo y que no podía sacar agua, dijo, pero ¿qué pasa? Este balde, si bien está sucio, desciende y no se llena. Así que el creyente no soportó más. Sacó el balde del agua, furioso consigo mismo por no percatarse que el balde estaba roto. Y como te dije, el balde eres tú, el balde soy yo. El creyente miró y dijo, es imposible llenar este balde. Es imposible que este balde retenga el agua. Y él pensó, es una broma del pastor. El pastor sabe que está roto. ¿Por qué me da ese balde sucio que no deja ver las grietas? ¿No deja ver su fondo, menos su interior? ¿Qué se cree este pastor? ¿Qué se cree? ¿Será que por su acción de lanzar una y otra vez el agua, este balde roto, que le he quitado la mugre, sigue vacío? Menos mal que quité la suciedad, dice el creyente del balde, y que me percaté que tenía averías en su interior. Muy enojado el creyente, se devuelve nuevamente a su pastor. Llega con el balde totalmente vacío y limpio. Y le empieza a recriminar y le empieza a decir, ¿por qué me enviaste a sacar agua con un balde sucio que no deja ver su fondo? Que no deja ver que tiene grietas en su fondo. Y fue cuando el predicador le dijo, ¿nunca te has detenido a pensar que la Biblia y la oración son como el agua que limpia la suciedad de nuestro ser? Y una vez limpio, deja ver las fisuras que tenemos. Solo la Biblia y la oración pueden quitar la suciedad que hay en nosotros. Cuando una y otra vez nos sumergimos y permitimos que ablande la mugre. No solo una vez, sino muchas veces lanzaste el balde hasta que la mugre se despojó de él y te diste cuenta de que habían grietas. Solo la Biblia y la oración son los agentes que limpian nuestra alma, nuestra conciencia de pecado. Por ello, no debemos olvidar que somos los baldes, que somos los recipientes. Somos el obrero que se carga de barro y de suciedad, que es el pecado, las pasiones y las concupiscencias. Y se tapa de basura. Y el hueco que tenemos no se puede ver, no se puede, y menos puede retener el agua. Así que nuestro afán por conseguir lo efímero no nos deja ver las fisuras que tenemos, porque la mugre, las pasiones y las concupiscencias, que son las obras, tapan las fisuras que hay dentro de nosotros. Muchas personas hoy solo se preocupan por la bendición de Dios. Solo se afanan
porque Dios conteste sus peticiones. Porque solo Dios mejore quizás su negocio, su casa, su carro, la salud. Y somos baldes cargados de barro. Son las pasiones, son las concupiscencias que no dejan ver con claridad y fijarnos en el estado o la condición donde el alfarero debe trabajar. Por ello, debe morir el obrero. Debe morir el obrero, no las obras. Muchas personas oran, Señor, es que con estos ojos yo veo a las mujeres y siento cosas y las desnudo. No son tus ojos, eres tú. Muchas personas no han podido dejar el adulterio. Hoy le explicaba a uno de los chicos que trabaja con nosotros que muchas veces la gente se preocupa por lo efímero. Un día alguien me invitó a algo y yo lo hice porque estaban compartiendo. Y alguien me vio y me recriminó, me dijo, ¿por qué lo haces? Eso no está bien, es un mal testimonio. Le dije, mira, el compartir y el mostrar a ellos que hay amor de Dios, pero el no continuar con lo que ellos hacen, no es porque todo lo que tú consumes va a una letrina. Pero si una persona adultera, fornica, si una persona dice malas palabras, eso va deteriorando tu vida. Por eso decimos, debe morir el obrero y no las obras. Ya que si tú mueres a tu naturaleza de pecado, Dios puede trabajar en ti por medio de su Espíritu Santo. El creyente debe entender, muchos creyentes están esperando a que Dios baje del cielo y les quite todo pecado, que les quite toda suciedad. Y déjeme decirle que tú te quedarás ahí, porque Dios en su palabra ha dejado el espejo para que tú te mires. El espejo solo refleja, pero tú debes tomar la decisión de apartarte del pecado. Si tú la tomas, no se trata de que tú digas entonces, ¿de qué está la Biblia? La Biblia está para ilustrarte, la Biblia está para mostrarte. Por eso muy claramente Colosenses dice, haga morir. No dice, Dios va a hacer morir. No, Dios hizo su parte. Envió a su Hijo a morir en la cruz. Ahora tu parte corresponde a aceptar el sacrificio de la cruz y corresponder a Él. Por eso dice, haga morir, quite de ti. Entonces alguien dirá, entonces se trata de mí. No, porque si la palabra no te muestra, tú no lo puedes hacer. La Biblia dice cosas pecaminosas, cosas terrenales que acechan dentro de ustedes. Desafortunadamente, el pecado de Adán y de Eva dejó dentro de nosotros cosas pecaminosas que acechan. Eso dice la Biblia. Cuando tú haces morir, pues no tienes nada que ver con la inmoralidad sexual. Tienes a tu novio, no te has casado, pero sí tienes relaciones sexuales. No estás con la bendición de Dios. Entonces estás en una inmoralidad sexual. O cuando el esposo comete adulterio,
Está permitiendo que el vínculo matrimonial se rompa. La impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. La avaricia. La avaricia es la idolatría. Aferrarse uno a cosas del mundo. Luego la Biblia dice que si tú haces morir eso, debes luchar por las obras que quedan en ti. Elimina el enojo. Mire que la Biblia es clara. Dice elimina. No dice espera a que Dios elimine. No. Tú miras la palabra. La palabra te habla y te está diciendo hoy, elimina el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Lenguaje sucio hoy es tan normal usar el calificativo despectivo, humillante y poco respetable, que es una maldición. Hoy la gente no se llama por su nombre, sino a toda hora usan un calificativo que se ha vuelto tan común que todo mundo se saluda. Y la gente le parece risa. Aún lo hacen de manera tan inconsciente. Por eso la Biblia dice, haga morir. O sea, yo tengo que ser consciente de mis actos y decir, no puedo usar más ese lenguaje sucio. Cuando de a poquito, la naturaleza se destruye una vez cuando recibes a Cristo y quedan las obras, pero ya no la naturaleza. ¿Por qué? Porque cuando uno peca y va a la palabra, se retrae. Porque la palabra nos muestra el pecado, la palabra nos amonesta. Pero si tú lees la palabra no te deja pecar. Entiéndelo. Por eso la Biblia es muy clara en decir, hagan morir todo lo terrenal. Hagan morir todo lo terrenal. Mire lo que dice Colosenses 3:5 de la Reina Valera. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced pues morir. Pero no es porque tú te vas a mirar y a decir, bueno, hoy voy a hacer. No, es porque la obra de la cruz te muestra cuál es la naturaleza pecaminosa que hay en ti. La palabra en griego para morir es la palabra necro. Mucha gente se burla y dice, pero ahora el latín. No, te muestro la palabra para acentuarte y no equivocarme al traducir la palabra, porque la palabra necro griega dice que tiene que ver con hacer morir y se usa para decir que hay que destruir el poder del pecado y de los malos deseos que hay en el cuerpo. Esa palabra también se usó para hablar acerca de Abraham. Abraham tenía ya casi 99 años, una persona anciana, y la Biblia lo llama como casi muerto. Y él, Dios le da el poder para poder engendrar en el vientre de Sara a Isaac. La Biblia es muy claramente en decir que tú tienes que mortificar cada día tus miembros. Ya estás muerto al pecado y al mundo. Cuando el apóstol estaba escribiendo esta palabra, en los tiempos antiguos habían castigos que se colocaban a aquellas personas que cometían actos deprobables. Hoy se felicitan, pero en los tiempos del apóstol habían castigos fuertes. Y uno de ellos era al hombre malo y perverso amarrarle un muerto y totalmente vendar a la persona, el vivo con el muerto. Ese era un castigo romano. Y cuando la persona viva
iba viendo que el muerto se iba descomponiendo, pues ¿qué hacía? Le afectaba. Y eso es lo que el apóstol quiere decir. Tú debes morir a esa naturaleza, porque ya estás muerto al pecado y al mundo, y debes ya nacer o aparecer con Cristo en la gloria de su reino. Por eso debes hoy entender que lo que quizás está deteniendo tu bendición espiritual es porque no has hecho morir en tu vida lo terrenal. Todavía siguen pensamientos. Mucha gente tiene pensamientos malos. Mucha gente tiene pensamientos necios. Le echan la culpa, ejemplo, en un caso matrimonial, en una dificultad matrimonial, le echan la culpa el uno al otro y el otro al otro, y van al pastor para pedir consejería y buscan que el pastor desmiente y desacredite a la otra persona, cuando tú no te das cuenta que eres tú el que debes cambiar, porque de una o de otra manera estás afectando a tus hijos. Pero a ti no te ha importado, porque no sabes lo que piensan tus hijos. Es doloroso cuando uno no se da cuenta qué piensan los hijos. Un día, sin querer, hicieron en el colegio una prueba a los hijos y les dieron una hoja y unos colores. Y les dijo la persona: pinta a tu familia. El niño comenzó y empezó a pintar a la mamá, en primer lugar. Y la pintó grande, como todas las mamás que ellos pintan, le hace su triángulo y los dos piecitos. Luego se pintó él. Se pintó más pequeño que ella. Y luego me pintó a mí. Más pequeño que la mamá. Y casi al nivel de él. Recuerdo tanto que la persona me dijo: ¿tú qué ves? Le dije: no, pues que pintó la familia. Dijo: no. La referencia de tu hijo es que él ve como líder a su mamá. Y que el papel de usted no está representado. Entonces, te quiero llamar y decir: tú quieres de Dios cosas. Tú quieres que Dios haga cosas, pero todavía tu mentalidad sigue en el mundo. La zozobra. ¿Qué será lo que va a pasar? ¿Y será que si se intensifica esa guerra y empiezan tantas boberías que créame que últimamente he dejado de ver, porque hasta le dieron muerte a una pastora muy reconocida? Le dieron muerte, le dieron de baja. Y yo decía: pero ¿hasta dónde llegará la mentalidad y la carnalidad del pueblo creyente, que no está anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, sino buscan protagonismo, buscan like, buscan que sus cuentas se llenen, se moneticen y buscan vivir ya de ello? ¿Y cuánta gente no habla cuánta basura? Pero no se predica de vivir en santidad. No se predica de amar al Señor. No se predica de hacer morir todo lo terrenal. Mire lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 13. Romanos 8, 13. Si viven de acuerdo a sus deseos naturales, morirán para siempre. Léelo. Si viven de acuerdo a sus deseos naturales, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu,
para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Así que Dios ya cumplió su parte. Ahora te corresponde a ti asumir con valentía la obra de Cristo en la cruz. Y vuelvo y te repito, no se trata de que tú digas es que me prohíben, porque cuando algo se te prohíbe, te gusta, pero te cohibes. Entonces ahí hay obra. No, tú debes hacer las cosas por amor, por aquel que murió en la cruz por ti. Es totalmente diferente a decir me prohíben. O me siento cohibido a no hacerlo porque el Señor se enoja. Pues el Señor se va a enojar y tú nunca vas a crecer. Yo debo hacer las cosas porque amo a mi Señor, y cuando yo amo a mi Señor, pues dejo de hacer lo malo. Mira lo que dice Gálatas 5:24. Gálatas 5:24 dice, y los que son de Cristo Jesús han crucificado ya la naturaleza del poder del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Así que tú debes someter por completo las inclinaciones y malos deseos. Mira que Saúl, Dios lo unge como rey. Y en Saúl habían unos complejos. La parte psicóloga o los psicólogos hablan de que el carácter de Saúl era un carácter donde él era melancólico, flemático y era una persona que se sentía inferior a los demás. Lo ungen como rey y se esconde. Y Dios tiene que decirle a los sacerdotes, es que está escondido ahí. Luego él va a la guerra. Dios da la victoria. Él ve que Dios está con él. Dios le muestra que es ungido, que el Espíritu de Dios está sobre él, no en él. Porque en ese tiempo el Espíritu Santo no podía morar en las personas. Estaba sobre ellas. Y cuando estaba sobre ellas, la Biblia dice que Saúl profetizó con los profetas. Y salió un dicho diciendo, Saúl profeta. Y a pesar de que Saúl había pecado, el Espíritu seguía sobre él porque estaba ejerciendo un llamado al rey. Era el rey de Israel. Por lo tanto, el Espíritu seguía y a pesar de todo lo que hizo, seguía profetizando. Eso no quiere decir que tú hoy puedes pecar y que entonces como el Espíritu Santo está en ti, tú puedes pecar. No, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo se puede entristecer. O sea, callar, menguar. Y ya tú no actúas en el poder del Espíritu Santo, sino actúas en el poder de tu carne. Por eso la Biblia dice que se debe someter por completo las malas inclinaciones y malos deseos. ¿Cuánta gente son líderes y pastores y hablan pestes de otro porque le tienen envidia y le tienen miedo a que pueda surgir y pueda ser mayor que ellos? Eso es una mentalidad del mismo diablo. Y eso debe morir. Debe morir. Porque si no lo dejan morir, se van a detener y a estancar las bendiciones de Dios. Y tú puedes justificar y decir es que estamos en un tiempo donde hay recesión. Dios no es de Dios de recesiones. Lo que pasa es que tú no has querido entender. La Biblia dice y habla de la palabra miembros. Y aquí se hace referencia a los varios miembros del cuerpo, como se le pueden transmitir los malos deseos y las pasiones, los ojos, etcétera, etcétera. Pero
debe morir todo en su totalidad, por completo, esas malas pasiones, y el apóstol especifica que son el asiento de los diferentes miembros que hay en tu cuerpo. Cuando a alguien le gusta el chisme, pues hay una naturaleza que no es de Dios, porque Dios no es chismoso, no es padre de mentira. Yo recuerdo hace muchos años cuando empezamos nuestra empresa, tuvimos muchos problemas económicos y nos llamaban, nos negábamos, colgábamos, hasta que un día decidimos afrontar. Dijimos, vamos a afrontar. Son las deudas muy grandes, sí, pero las vamos a afrontar. Y empezamos a hablar con la gente, mira, estamos así, danos un tiempo y vamos a surgir. Y fue la manera por la cual Dios se glorificó y pudimos salir en victoria. Yo te invito a ti a que examines la palabra. No busques en la palabra algo, Padre, quiero ser sano, Señor. Y la persona se enfrasca, se mete en ayuno, se mete en oración, pero no ha nacido de nuevo, sino está buscando algo material primordial. Cuando la Biblia dice, búscame primero a mí y yo te voy a añadir. Si ya eres un verdadero cristiano, fomenta la buena semilla sembrada en tu corazón. Hemos querido empezar un estudio. ¿Qué recibes tú cuando aceptas a Cristo? Pero para ello tenemos que hacer esta introducción. ¿Por qué? Porque para tú poder entender que se ha sembrado en ti una buena semilla y esa semilla debe producir fruto, debes entender que Dios es el que planta en ti la semilla. Y esta semilla debe preservar y debe ser grande para que la cizaña cuando llegue y la quiera ahogar, porque no estoy diciendo que el creyente no peque, no. El hombre a veces tiene lucha con los ojos y es donde uno debe empezar a destruir esos deseos, esas pasiones. Así que debemos crecer cada día en la gracia. Debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tú debes entender que hay un cambio en tu corazón, en tu alma, por lo ende, en tu conducta, y eres una persona creyente. Tú debes crucificar la carne con todas sus obras. Mucha gente busca pañitos de agua tibia a través de la palabra para enfrentar X problema, cuando el problema se enfrenta buscando la gloria de Dios. Uno de los chicos quería conseguir su licencia y recuerdo que llegó alguien y nos dijo, es que vale X cantidad. Y este chico dijo, no, yo cuando la pueda conseguir, le dije, mira, hombre, vaya a tal lado, yo le aseguro que le salen tanto. La persona que me escuchó dijo, pero deje de ser marrullero, no sé qué, y usted que predica la fe y ta, 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 y ta, 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 y en estas me extraña. Y yo le dije, no lo estoy mandando a hacer algo indebido. Lo que pasa es que la fe actúa sobre lo natural. La fe es sobrenatural y actúa en un campo natural. Así que fue, aquel hombre se llenó de fe, fue y la sacó. Y hoy le dije a alguien, mira que él sacó esto, y dijo, ¿y dónde regalan? Y el muchacho se reía y yo le dije, mira, esto es una muestra de que Dios te ama y de que Dios te está dando lo que tú deseas porque tú le buscas.
Pero no te acostumbres solamente a buscar a Dios porque te dio esto, que es algo efímero, sino acostúmbrate a buscarlo con esto o sin esto. ¿Qué te quiero decir? Tú tienes una petición en tu corazón. Te digo hoy, Dios la va a suplir, pero si tu mentalidad se cambia y buscas primero el reino de Dios. Yo deseaba muchas cosas, créame, y pasaron años y yo luchaba y yo decía, pero Señor, ¿cómo no logro entender, Padre? Mi mente no logra captar. Hasta que un día alguien me dijo, descansa en el Señor, busca primero su reino. Pasó un mes, pasó 2 meses, pasó 3 meses. Yo recuerdo que nuestro local iniciamos con unas cestas, un verdurero. Imagínense, vendiendo productos cárnicos con un verdurero. Para mí era imposible poder construir un cuarto frío. Lo veía lejano, pero si usted viera, porque tocaba romper el piso 1 metro y de profundidad para colocar una serie de cosas, colocar, ¿cómo se llama? De esto para no permitir que el frío bajara, icopor, pero un icopor con un espesor así, y valía mucho dinero, y yo, Señor, y las láminas, y el motor, y Padre Celestial, ¿yo qué hago, Señor? Glorifícate. Hasta que dije, no, Padre, descanso en ti. Y empecé a darle gracias a Dios, empecé a organizar. Y hoy para la gloria de Dios están las cosas, pero nos ha costado. Y seguimos batallando. Y ha sido un proceso que la gente ve el resultado y dice, no, es que estos, no has visto todo lo que ha costado. Dios te quiere llevar a un nivel mayor, pero Él te está diciendo, búscame a mí, haz morir en tu vida todo lo terrenal, porque la Biblia muy claramente dice en Colosenses 3:5, yo sé que es un proceso y ese proceso va cada día, porque recuerda el día martes te hablé de que el creyente va por un camino, no varios caminos, no, va por un camino. Y a medida que va sobre ese camino, la luz del camino va resplandeciendo. Te puse el ejemplo de los que me alumbraron en las espaldas, ponían la luz atrás y la misma luz me hacía tropezar a tal punto que les dije, no, mejor apaguen eso y yo camino sin luz. O mejor, háganse al lado o háganse adelante y pongan la luz adelante porque me estoy tropezando solo. Y hay creyentes que quieren andar y dejar al Señor atrás. Pues te vas a tropezar, mi hermano. La luz debe ir adelante tuyo. Así es la luz de Cristo. Pero hablábamos de que esa luz no es la luz del creyente, sino es la luz de Cristo que le alumbra el camino, y el camino es Cristo Jesús. Cristo, el mismo Señor, se ha identificado como el camino. Él mismo dijo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Cuando Saulo perseguía a los creyentes de Jerusalén, que se le habían dado cartas, ¿quién salió a su encuentro? ¿Y cómo le dijo el Señor a Saulo de Tarso, que andaba persiguiendo a los creyentes? ¿Qué le dijo? Llénate de fe, llénate del Señor. Él le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero si tú lees la Biblia dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor,
El ataque no iba directamente contra Jesús, sino iba contra sus discípulos. Vino al sumo sacerdote, pidió cartas y se fue, a fin de que se hallase a hombres y a mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y él yendo por el camino, o sea, se metió en el camino de Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Y al llegar cerca a Damasco, alguien dirá, no, es que iba por la vereda. No, él se metió en el camino. Puede que sí, el camino que él iba con sus pies naturales le condujeran a Damasco, pero en el camino que él se metió en el campo espiritual era Cristo, porque empezó a pelear contra los discípulos. Y la Biblia dice cerca a Damasco, y dice la Biblia, y de repente le rodeó un resplandor de luz del cielo. No era porque Saulo fuera caminando por el camino normal, no, porque espiritualmente se ató, se ligó a los discípulos de Jesús que estaban caminando en Jesús o en Cristo. Y le rodeó un resplandor de luz, y cayendo en tierra oyó una voz que dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando tú dejas tu naturaleza de pecado y entras en el camino de Cristo, Dios comienza a pelear por ti tus batallas. Todos los que se levanten serán avergonzados, porque a pesar de que tú vas caminando por la vida como si nada, hay alguien que va velando, porque tú, aunque vas caminando, vas en tu vida espiritual, caminando en el camino que se llama Jesucristo. Y Él va a salir a tu defensa. Y Él va a pelear por ti. ¿Por qué me persigues? Y Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Y Él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero no dice Hechos capítulo 9 versículo 1 que él estaba respirando amenazas y muerte contra los discípulos. Y Jesús le dice, es que me estás persiguiendo a mí. Así que es mejor que tú te metas en la vida cristiana, dejes de pecar. El creyente, cuando va caminando en el camino, hay un letrero que dice prohibido pescar. O sea, prohibido pecar. Ya no puedes pecar. Pero es que hay cosas en mí que no me dejan. Ve a la palabra. Destrúyelas en la palabra. Cuando tú las destruyes, hoy, un día solo, los chicos la embarró, don Jorge metió no sé qué. Y yo como que dije, no, padre, vamos para adelante. Y aún le he dicho, Señor, hasta los mismos ángeles del cielo envía a los que compren. Es la fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera. Pero hay que hacer morir las cosas pecaminosas. Y el pecado te ata a la tierra y no te deja avanzar. Y la Biblia es clara en decir, acechan dentro de ustedes. El balde estaba roto, pero estaba todos los rotos tapados por la suciedad. Solamente hasta cuando el balde cae al agua y se quita el barro, se quita la mugre, es que se puede ver. Solamente hasta que tú te dejes someter por la palabra, podrás ver todo lo que hay en ti malo, que debes permitir que el alfarero trabaje en ti. Los complejos, la inferioridad, el sentirte perseguido, todo eso debe morir. Y debe morir en la cruz de Cristo. Y la Biblia dice, ustedes solían hacer.
Así que ya no sigas orando, oh sí, Señor, por favor, quita de mí, Padre, estas malas palabras. ¿Cuántos creyentes oran así? Señor, mira, Padre, quita estos malos deseos. Y es que reprendo al diablo que me ata. Y el diablo le dice, a ver, para. No, 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 yo no te tengo atado. Eres tú mismo que estás atado. Pero si me quieres glorificar, dale. A ver, dale, te escucho. Qué mentiroso ese creyente cuando ora y me atribuye a mí. Es lo mejor. Me lo atribuye. ¿Cuántos creyentes cometen errores y le atribuyen eso al diablo? Y el diablo se ríe de ellos porque dice, mire ese mentiroso, pero me está dando la gloria. No, no, ya basta, para, detente, alto, stop, para. No, la palabra dice, haz morir eso que te acecha dentro y no tengas nada que ver con inmoralidad, impureza, bajas pasiones, malos deseos. No sean ávaros, dice la Biblia. Luego la Biblia dice, dejen la furia, eliminen el enojo, el comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ya se han quitado. O sea, ¿quién le quita? ¿Dios o el creyente? La vieja naturaleza pecaminosa con todos sus actos perversos. Y ahora dice, vístase. Es que el reino de los cielos es de quitar y poner. Tienes que quitar la naturaleza de pecado para ponerte la nueva naturaleza. Tienes de que quitar la incredulidad para vestirte de fe. Tienes que quitar todos los malos hábitos para llenarte de fe. Camina en el Señor. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Y a medida que uno va escudriñando la palabra, va entendiendo que los hombres de fe van un paso más allá. ¿Cuántas piedras David sacó del río? 5, ¿sí o no? Y la Biblia lo dice. Muchas personas dicen que es que esas 5 piedras eran los 5 ministerios y que con uno derribó. No, 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 no. Al mirar y estudiar la Biblia, este gigante estaba acompañado por sus hermanos gigantes, que en total eran 5. 5 lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia, no lo estoy inventando. Y cuando llega él a enfrentarse a Goliat, que era el principal, él sabía que si mataba a Goliat, se podían venir los otros 4, por lo tanto estaba preparado para matar a cada uno con una piedra. Había una sola oportunidad, pero Dios no lo permitió. Dios le dijo, ve matando uno por uno en el tiempo que te corresponde. Hoy te digo a ti, ve matando uno por uno de tus gigantes, pero avanza y crece, avanza y crece, avanza y crece. No sigas pecando, porque cada vez que tú pecas, tú mismo te atas, y lo peor, le das poder y facultad al enemigo de atarte y dejarte ahí. La mayoría de creyentes están neutralizados, porque no han sabido morir a su naturaleza de pecado. Esperamos que este programa sea de bendición a tu vida, que Dios se glorifique, que tú puedas crecer, compártelo, es el deseo de nuestro corazón. Queremos que tú aprendas a vivir para el Señor en la santidad práctica. El evangelio es un evangelio progresivo. No te detengas si algo pasa o algo sucede. No te detengas. Por eso la Biblia es muy clara en decir
que Dios ama al pecador, mas no su pecado. Dios te ama a ti, pero no ama lo que tú haces. Por eso Él se acerca a ti para que tú dejes de hacer lo que haces. Por eso debe morir el obrero y no la obra. Porque una vez muera el obrero, se acaba la obra. Si muere el pecado en ti, la naturaleza de pecado, mueren los pecados. Esa es la conclusión de nuestro tema. Debe morir. Haga morir las cosas pecaminosas y terrenales que acecha dentro de usted, que es el obrero, para que no tenga nada que ver con las obras que son la inmoralidad, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es la idolatría, el enojo, el comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio, la mentira, cometer actos perversos. Y más bien vístase de la nueva naturaleza. Cuando tú te vistes de esa nueva naturaleza, ya no eres un obrero, eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, comienzas a efectuar obras que glorifican a Dios. Y ahí es cuando tú entiendes, no por obras para que nadie se gloríe, pero la fe debe mostrar obras. Mucha gente se confunde, pero si no es por obras, ¿por qué Santiago dice? Ya te lo expliqué. Si tú haces morir el obrero, que es el pecado, se acaban todas sus obras. Pero si tú dejas nacer en tu vida, te constituyes en el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios hace que cada acción y obra que tú hagas como Hijo de Dios glorifique a Dios, porque no hay cosa más hermosa que uno como padre ver que sus hijos triunfan. Es el regocijo, es el regalo, es lo más inmenso que le pueden dar a uno cuando uno hace un esfuerzo porque ellos surjan en la vida. Muchas gracias por estar con nosotros. Te invito para que compartas esta prédica, para que glorifiques a Dios y que su nombre sea exaltado. Que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.